Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este espacio de la gran pregunta que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. La Fundación del Español Urgente escogió polarización como la palabra del año 2023. Se habla de polarización política, social, mediática e incluso religiosa. Dice la filósofa Adela Cortina que las sociedades polarizadas no nacen, se hacen, y que los medios pueden polarizar o reforzar la polarización o, por el contrario, intentar que la opinión pública se convierta en un espacio en el que se ejerce el uso de la razón. Aunque la relación de los medios de comunicación con el poder siempre ha estado condicionado por las líneas editoriales o presiones de uno u otro tipo, en las últimas décadas se está viviendo una especial tensión que rompe la cordial relación entre periodistas y políticos y entre los propios periodistas, con señalamientos o acusaciones continuas. Por otro lado, la multiplicidad de la oferta y la entrada en juego de las redes sociales deja a los medios en situación de inferioridad, lo que complica la calidad y el rigor. Hoy nos acompaña la periodista María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, para abordar esta responsabilidad de los medios tanto en la creación de este posible clima de polarización como en su contención. Y hablaremos también de migración, de la forma en la que la sociedad percibe la llegada de inmigrantes, en la manera en la que se está gestionando desde las administraciones y en la respuesta de Europa. ¿Cómo controlar los flujos migratorios sin vulnerar el derecho a migrar? Comenzamos la gran pregunta. Esta noche tengo el honor de estar acompañado por María Rey, una periodista bien conocida por todos ustedes, por los muchos años que viene haciendo ya televisión. En el año 2013 fue reconocida con el premio Luis Carandel al periodismo parlamentario y actualmente compagina la dirección del programa de actualidad 120 minutos en Telemadrid con su nueva posición como presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. María, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, un placer. María, estuvimos hace poco, coincidimos hace muy poquito en un webinar con los periodistas católicos, con UCIPE, y nos decía la moderadora, Sandra Várez, que la prensa nunca ha caminado ajena a las pugnas políticas, pero siempre con responsabilidad, con independencia, que le ha hecho eso del cuarto poder, ¿no? Esa gran expresión. ¿Sigue siendo los medios de comunicación el cuarto poder? No sé cuáles son el reparto de los poderes ahora mismo. Yo no creo que tengamos, sí tenemos capacidad de influencia, pero no poder como tal. En algunos momentos había más, lógicamente durante momentos en los que hacía falta un árbitro de la actividad política, cuando se estaba sometiendo, digamos, cuando se estaba estrenando la democracia, en esos primeros años, donde el periodismo también participó activamente en el proceso de democratización y modernización de la sociedad española. Pero hemos derivado hacia otro modelo de consumo de información, para empezar, por parte de la propia audiencia, y a otro modelo de medios que se han diversificado y que hay mezclados entre los medios algunos perfiles que no son estrictamente periodísticos, que son pues, una especie de lobbies ideológicos que al final lo que buscan es pues, generar debates que les puedan interesar desde el punto de vista económico, pero también político. Está todo más confundido, entremezclado. Entonces, nosotros tenemos una vinculación con la política excesiva, yo creo, en este momento. Siempre tuvimos esta parte de ser la otra cara de la moneda, claro, ¿no? Entonces, cuando la moneda cae al suelo, cae con las dos caras y nosotros también nos caemos. Pero yo creo que ahora mismo hay demasiada vinculación entre ideologías políticas y perfiles periodísticos o de analistas. Y eso no es bueno porque está minando nuestra credibilidad y tampoco estamos sabiendo manejarlo bien. Porque nos metemos en batallas entre nosotros y alimentamos un conflicto confundiendo confrontación política con confrontación profesional, que no debería ser así. Y eso, o sea, lo que me estás diciendo, ¿eso significa que claramente hay una crisis de los medios de comunicación? Yo creo que hay una crisis desde hace mucho tiempo. Empezó con la crisis económica, que coincidió con la digitalización y un cambio de modelo en el que de repente el medio tradicional, soportado en publicidad con un ingreso asegurado y unas estructuras sólidas con periodistas de largo recorrido, ya no se podían sostener porque se recortó en la crisis lo primero la publicidad y después llegaron las redes, la tecnología. Se puso en cuestión el modelo habitual sobre todo de prensa, pero también de radio y de televisión. Eso creó una crisis de modelo. El encaje
está costando, porque es verdad que no ha desaparecido nada, pero que es muy difícil la supervivencia de lo que entendíamos antes como un periódico tradicional. Y por el camino también se devaluó mucho el trabajo de los periodistas. Ganamos mucha precariedad, perdimos calidad. Y esa precariedad perjudica también a la calidad del trabajo, del producto. Entonces sí, yo creo que llevamos en una crisis constante, tendría más de 10 años. ¿Una crisis que tiende a la desaparición o una crisis que tiende a un cambio que llegará cuando llegue, donde seguiréis haciendo las mismas cosas los medios de comunicación, pero de una manera distinta, por la tecnología, en fin, por todo lo que estás explicando? Yo creo que vamos a un proceso de transformación, que estamos imbuidos en un proceso de transformación. Fíjate, ahora me acabas de recordar que el premio Carandel fue en el año 2013. Es verdad, porque fue justo unos meses antes de que lo entregaban los entonces príncipes, se convirtieran en reyes. Y estoy acordándome cómo empezó mi discurso y dije, el periodismo está en crisis. En el año 2013 ya han pasado 11 años. 11 años. Y no tengo la sensación para nada que hayamos superado eso. Nos hemos encadenado otras crisis. Pero creo que el periodismo ahora está más justificado que nunca. O sea, en la era de la desinformación, de los bulos, de la confusión y el intrusismo, es el momento en el que solo puedes dar una respuesta al desconcierto de la gente con las reglas tradicionales del periodismo, desde la honestidad, desde el rigor, desde la investigación. No tenemos que hacer más que lo que hicimos siempre. Ir, preguntar, documentar, contextualizar y contarlo. Es lo mismo de siempre. Y olvidarnos de todos esos otros elementos añadidos de generar ruido, de provocar crisis institucionales, no hace falta. Ahí no tendríamos que entrar. Claro, lo que pasa es que eso no sé si se está haciendo, no lo sé, es algo que tú estás en los medios y lo conoces. Y por otra parte, lo que sí que claramente está ocurriendo es que hay una pérdida de confianza de los ciudadanos hacia los medios de comunicación. Tú lo decías, los medios de comunicación o un sistema democrático sin medios de comunicación es un sistema democrático muy deficiente. En la medida en que los ciudadanos pierden esa pérdida de confianza en los medios de comunicación, tenemos un grave problema. Yo te diría, no se está haciendo del todo bien, hay estamos cometiendo errores, yo soy la primera autocrítica, pero al mismo tiempo me siento en la obligación desde la Asociación de la Prensa de Madrid, que es un organismo que va camino de los 130 años, de defender la dignidad de este oficio y de los profesionales que lo ejercen. Hay cosas que no se están haciendo bien, la inteligencia consiste en saber verlas y corregirlas, pero como creo que somos necesarios y se está haciendo extraordinarios trabajos periodísticos en todo tipo de contextos, en el conflicto, la tensión internacional, hay unos corresponsales de guerra haciendo trabajo extraordinario, pero en investigación, en cosas, en escándalos que están ocupando portadas, hay periódicos que llevaban 2 años adelantando lo que iba a ocurrir. Hay cosas que se están haciendo muy bien y esa falta de credibilidad empieza por nosotros mismos, que es lo que más me preocupa. En la última encuesta interna que hicimos sobre la profesión, tenemos peor imagen de nosotros mismos que los ciudadanos. Nos ponemos peor nota. Necesitamos ser autocríticos y mejorar la autoestima. Hay que encontrar el equilibrio, para hacer un producto mejor, si nosotros tenemos una función social. Pero es cierto que se hacen trabajos extraordinarios, ¿no? Trabajos de investigación tremendos que se van siguiendo y que al final hay una noticia. También muchos dicen que los medios de comunicación estáis colaborando a ese término que tan manido y que ha sido la palabra del año anterior, del 2023, a la polarización, ¿no? Que, bueno, pues que los medios de comunicación al final ponéis el foco, lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, desgraciadamente, estáis poniendo el foco en la palabra gruesa y que al final los propios políticos se va retroalimentando el proceso, los propios políticos chillan más o son mucho más escabrosos en sus manifestaciones cuando los medios de comunicación ponen más el foco. ¿Qué contestación das a eso? Yo te diría que el foco siempre se ha puesto en la polémica, siempre se ha puesto en el enfrentamiento, en la confrontación, en la diferencia de criterio. Nunca hemos cometido, yo he hecho crónicas de televisión en el Parlamento desde finales de los años 90, nunca metías el rollo aquel que no acababa nunca, ¿no? Buscabas el momento en el que había un choque de opiniones. La diferencia es que ha cambiado el lenguaje político. Y el lenguaje político se ha adaptado a las nuevas tecnologías. Y de aquella argumentación hemos pasado a la concisión del tuit o al exabrupto, porque todos han entrado en el juego de buscar el impacto inmediato. El problema es la inmediatez que nos han marcado las redes, la digitalización y la tecnologización de nuestras vidas. Todo tiene que dar un resultado inmediato. El político no le compensa dar un argumento, le compensa decir una frase ni siquiera ingeniosa, llamativa. Y el periodista
tiene que conseguir un efecto de esa noticia. Quiero decir, tiene que conseguir que alguien la abra y esté una serie de segundos. Y si no ocurre eso, al día siguiente no firmas así o alguien titula por ti. Pero ¿y cómo te sales de ese círculo, María? ¿Cómo te sales? O sea, ¿cómo sale Pues el medio? con un proceso de deshacer los excesos lento, producto de la reflexión, de la profesionalidad, de la experiencia, sin dejar de escuchar a la gente que lleva más años en el oficio y que tiene otra perspectiva de lo que es contar las cosas desde la serenidad, a veces, Claro. desde la vorágine que te provoca la inmediatez. Pero esta obsesión de hay que contarlo el primero, hace que muchas veces no se contraste, no se compruebe y se cuente mal. Y el daño ya está hecho. Y esto es una reflexión como la que estamos teniendo tú y yo, que tenemos que seguir alimentando y que es un poco mi batalla de decir, vamos a corregir en lo que podamos, pero ya los nuevos consumidores de información van a golpe de clic. No podemos pensar en contar las cosas como antes, tenemos que tener otros lenguajes. Y estamos en el ajuste, quizás en los excesos del ajuste, pero yo creo que encontraremos el camino. Bueno, yo creo que para esto hay espacios, las propias asociaciones, la Asociación de Prensa de Madrid que tú presides, hay espacios donde se puede hacer esta reflexión, donde se puede hacer la reflexión entre todos los profesionales que sois, los periodistas, para poder contribuir a este mejor clima, a ser posible. Ha habido últimamente, ha estado el tema de los señalamientos, ¿no? Los señalamientos a políticos, los señalamientos a periodistas. Y lo peor quizás, un poco siguiendo en la línea que tú decías, también incluso hasta señalamientos de periodistas a periodistas. ¿Cómo se ha pronunciado la Asociación de Prensa sobre todo esto? Pues hombre, la Asociación de la Prensa, si un periodista es señalado por su trabajo, incluso cuestionado o se amenaza su libertad de información por un político, la Asociación de la Prensa tiene algo que decir, porque tiene que defender frente a los poderes políticos, económicos, a un periodista. Pero un periodista contra otro periodista lo único que puede hacer es mediar, porque es tan representante de uno como de otro. Yo ahí me desgasto, me desespero. O sea, yo digo, periodista no come periodista. No quiere decir que no nos critiquemos de forma constructiva, pero no nos destruyamos. Yo leo cosas referidas a mí como presidenta de esta asociación, que es lo de menos, porque va, digamos, en el cargo, pero leo cosas de unos compañeros contra otros con una inquina, pero no porque haya una distancia personal ni profesional, es ideológica. ¿En qué estamos? Porque este señor defienda lo que vota el contrario a ti, lo descalificas 35 años de trayectoria, como tienen algunos. ¿Qué es esto? O sea, estamos completamente equivocados. Ojo, el problema de todo es el ego. Nosotros no somos tan importantes. Lo importante es lo que hacemos, la información, lo que le contamos, cómo lo contamos, cómo hacemos llegar, cómo damos respuestas a la sociedad. Que nosotros aparezcamos con firma, con cara, eso no es lo importante. Y en las redes sociales han abierto una batalla de egos en la que los periodistas de repente salimos del medio y ya da igual la alcachofa que lleves, lo importante es que tú, como María Rey o como no sé qué, tengas muchos retweets y la gente diga, es que es buenísima profesional o es que es una no sé qué. Nos hemos vuelto locos, estamos actuando como adolescentes. ¿Y esto ha cambiado respecto de hace 25 o 30 años? Porque ¿sí? No existía, o sea, porque antes también había grandes periodistas, grandes figuras que podríamos decir que ese ego... pero ¿cuántos conocía la gente por la calle? Y ahora ahora hay ejércitos de gente siguiendo a uno o siguiendo al otro, pero metiéndose con uno, alimentando al otro. Antes también había grandes estrellas periodísticas, ¿no? Estrellas, es distinto. Era gente que tenía mucha repercusión pública porque su trabajo era visto por mucha gente, ¿no? Imagínate los tiempos en los que solo había una televisión pública. Pues lógicamente había 3 periódicos. Esos directores de periódicos eran muy conocidos, pero los periodistas de a pie la gente no sabía quiénes eran. Y ahora hay periodistas haciendo crónicas parlamentarias que son estrellas mediáticas en las redes. Es cierto. Y al final esa estrella mediática confronta con otra estrella mediática y convierten su discrepancia en una batalla que es al fin y al cabo un show y una batalla entre egos. Y yo, por favor, insisto, nosotros no somos importantes, de verdad que no. Decía de la Cortina que esta polarización, estas batallas, de todo esto que estamos hablando, que comporta claramente fragmentación y que la fragmentación, al final un poco lo que también señalábamos al principio, deriva
en un grave perjuicio para el sistema democrático. Pues estoy completamente... ¿Somos los medios de comunicación, sois los medios de comunicación tan importantes como para acabar fragmentando? No creo que nosotros seamos los encadenantes de la fragmentación, pero nos hacemos eco de esa fragmentación, con lo cual la amplificamos. Si la amplificamos, le damos mayor impacto. Y yo creo que conseguir, que es lo que estamos ahora mismo consiguiendo, debilitar la credibilidad en las instituciones básicas y los medios como canal de comunicación entre los poderes o entre la sociedad, son fundamentales en una democracia. Pero la falta de credibilidad de las instituciones fundamentales, de la justicia, de la corona, del gobierno, de la oposición, si nos lo cargamos todo, no podemos esperar nada más aquí sentados a que venga un Trump. Porque vendrá, no estamos libres. No. Nosotros nos estamos ganando que venga un salvador, entre comillas, que hable en un lenguaje que entienda a gente que no tiene ningún interés en el bien común y que al final los que realmente tenían un sentido de la responsabilidad tiren la toalla y no vayan a votar y ese señor nos gobierne, porque entre todos le estamos diciendo a la gente todo el día: el sistema es una porquería, el sistema no funciona. Y perdona, el sistema funciona. Y a pesar de que podamos discrepar de una decisión u otra de la justicia, la justicia y nos daremos funciona. Cuenta cuando nos daremos y cuenta la democracia funciona. Porque te puede gustar este gobierno o no, pero es el resultado de las leyes democráticas. Te puede gustar este líder de la oposición o no, o el que sea. Pero, o cualquier líder de un partido, me parece una barbaridad lo que dice, pero está ahí por efecto de las votaciones. Claro. No perdamos la perspectiva. A mí me desespera mucho a veces los debates que veo en la propia sala de prensa del Congreso. Señores, que los que están ahí los eligieron los ciudadanos y tú no eres la voz del pueblo, tú eres la voz de tu medio. Y tu voto vale más. Y tú no puedes ponerte al mismo nivel con un representante público. Yo he estado 20 años en el Parlamento y para mí eso era sagrado. O sea, yo podía repreguntar 2 o 3 veces algo que no me respondían hasta que pusiesen evidencia que esta persona no tenía respuesta, no me la quería dar. Pero desde el respeto, desde la distancia, porque este señor representa a la ciudadanía. Es que el sistema funciona. ¿No? ¿Por qué nos empeñamos en decirle a la gente que no? Sí que funciona. La sanidad y la educación, mejorable, sí. Pero por favor, es que lo quedarían en un montón de rincones, en un montón de lugares del mundo por vivir en un país y en una sociedad como la nuestra. Por tener este sistema. Me interesa mucho el tema, estás hablando del sistema democrático, de construcción de instituciones, de formas, el tema de la libertad de expresión. ¿Los medios de comunicación se están autolimitando más la libertad de expresión que en otros momentos? Se habla mucho o yo por lo menos leo mucho de esto de la cultura de la cancelación, de la autocensura de los medios de comunicación. Pero la autocensura siempre existió. ¿Siempre? Siempre. Lo peor de que un periodista se autocensure es que casi nunca se da cuenta en el momento. Te das cuenta después. En aquel momento sirvió una llamada insistente de determinado poder o de un jefe, digamos, hablando no directamente, pero dándote a entender, para que al final llegues a la sensación de que igual te estabas excediendo y tú mismo bajes el pistón, ¿no? Y luego cuando lo ves con perspectiva dices, pues no. Tenía razón, sí, yo tenía que haber seguido diciendo eso porque era exactamente así, ¿no? Siempre ha existido, yo no creo que exista más. La diferencia es que ahora hay quien levanta la voz y dice que en nombre de la libertad de expresión puede decirlo y hacer lo que le da la gana. Y en nombre de la libertad de expresión se puede hacer hasta un límite, porque la libertad de expresión... Con respeto, con formas... termina donde empieza la libertad de los demás. La libertad de expresión no es saltarte a la torera a las instituciones, ni ofender a los demás, ni acabar con la credibilidad o con el prestigio de una persona de la noche a la mañana por una sospecha que no está contrastada. La libertad de expresión no lo ampara todo, pero es fundamental, claro. El tema de los jóvenes y los medios de comunicación. Yo veo a mis hijos, no ven la tele, o la ven en otro formato muy distinto a como la veíamos. La prensa la leen de aquella manera, es decir, nada. ¿Cómo llegar a los jóvenes, los medios de comunicación? O por lo menos los medios de comunicación convencionales, porque claro, aquí hablamos de medios... ¿Quién consume ahora mismo televisión, por ejemplo? Que es el medio que yo me muevo. Pues la televisión la consume gente mayor. Y el joven no puedes hacer un producto, no puedes hacer un informativo pensando, habrá alguno que se interese, pero es que ellos tienen otro formato de consumo, de información, otro ritmo, y es muy difícil hablar en su lenguaje, porque si hablas en su lenguaje, dejas de hablar para el resto. La única manera de encontrar la manera de llegar a ellos es integrándolos a ellos. Yo, en los últimos años, de quien más aprendí en la redacción siempre era de los que acaban de llegar. Esta forma de contar, de explicar, de captar la importancia de una imagen, de un sonido, de un gesto. Ya estamos cambiando el lenguaje mucho en la televisión y lo han hecho
periodistas que no llegan a los 30, ¿no? Y que llevan los 10 últimos años revolucionándonos a los más mayores y diciéndonos, sacúdete, que así no se cuentan las cosas ya, ¿no? Pero si pretendemos, lo que no podemos es ser un TikTok televisado, porque cada uno tiene su sitio. Pero este país envejece y la gente a lo mejor no, con 70 años no está dándole al TikTok, está buscando otro tipo de contenidos y otro tipo de reflexiones, y igual las encuentra en los medios. ¿Hacia dónde va? No sé, es que la sociedad ha cambiado tanto, esta revolución tecnológica que nos ha tocado es como ¡buah! Una explosión de todo, ¿no? Nos ha cambiado todo. Te estaba escuchando cuando estabas hablando de los jóvenes, de que hay que aprender del lenguaje y tal. ¿Es Broncano la solución de Radio Televisión Española? Ni es la solución, ni probablemente sea lo peor que le pueda pasar. Yo creo que lo que es una pena es la batalla que demuestra que al final detrás de los medios públicos siempre hay una batalla, ¿no? Y es una pena. Broncano es un señor con una... ingeniosísimo, o sea, yo cuando lo vi decía, pero este tío qué inventiva, ¿no? Porque son esas mentes ágiles. Lo que pasa es que él hace un programa gamberro, que ven mis hijos comiendo con la tablet. El público de la noche es otra cosa. Tú puedes hacer un programa gamberro a las 10 de la noche en Televisión Española, yo tengo mi duda. Supongo que él, que es un tío muy brillante, y la gente que tiene detrás sabrá hacer la evolución hacia donde necesita. Pero la solución de Televisión Española no es Broncano. La solución de Televisión Española es tener un sistema de financiación que le asegure que puede competir en los mismos medios, y no lo tiene. ¿Por qué crees que se ha generado toda esta polémica? Porque había una batalla detrás de poder, solo. Había una batalla interna de poder entre distintos pareceres dentro de Televisión Española y se echaron un pulso y al final pues pasó lo que pasó. Pero, y no ha terminado, ¿eh? La batalla seguirá, porque esto, cuando hay batallas de poder de verdad, son de largo recorrido. Pero a mí me da igual si Broncano hace un programa o no lo hace. Quiero decir, yo pues no, veo muy poco la tele, como le pasa a mucha gente, porque yo veo informativos y cuando acaban los informativos me voy a la cama a leer, porque me madrugo mucho y ya no quiero saber nada más. Pero me da mucha pena mis compañeros de La Española, porque están fastidiados, porque siempre están en el ojo del huracán y no se habla de su trabajo. Claro. Se habla del ruido, pero no se habla de lo que ellos hacen. Y en La Española hay gente muy buena. De que lleva toda la vida ahí convencida de que la televisión pública hay que defenderla, que hay que apostar, que no sé qué. Y además es así, la televisión pública es la que va a la guerra de Chechenia, la primera, y la que se mantiene allí cuando ya todos se han ido. Y de esa manera agita las conciencias de las televisiones comerciales. La televisión pública llegará a determinados sitios donde los demás no llegarán y nos obligará a los demás a echarle un vistazo, ¿no? Yo estoy en una televisión pública mucho más modesta, que es una televisión autonómica, pero en cualquier caso las televisiones públicas tenemos que hacer una función que no se mueve por fines comerciales. Tenemos que atender las necesidades de la gente, sí, el interés general, informativos, que al final y el interés general, y el bien común. aunque no sea rentable. Decías antes, y no quería que pasara desapercibido, hablabas antes de esa combinación de los medios de comunicación tradicionales con la necesidad de estar en las redes sociales, estabas hablando. En cierto modo, esa ansiedad, por decirlo de algún modo, ¿no? del clic, la tiranía del clic, como muchos decís, va en detrimento del rigor, de la calidad, de la excelencia, que al final es lo que tiene que buscar un medio de comunicación, y mucho más en las públicas. No claro. Siempre, pero casi siempre. Es inevitable. ¿Qué necesita el rigor? ¿Y cómo se resuelve Tiempo, eso? comprobación, dedicación, llamar a las fuentes. Si tienes que subirlo ya, pues ¿qué pasa? Que puede ser un magnífico profesional y haber hecho rápidamente 2 gestiones, pero si tienes que subirlo ya inmediatamente sin comprobar, es muy fácil que te ¿Y es equivoques. necesario que los medios de comunicación entréis en competencia con las redes? ¿O es que las redes se han convertido en un medio de comunicación ya? Algo parecido, pero en cualquier caso han marcado un ritmo y los medios están compitiendo entre ellos. Porque al final tú tienes activadas las alertas del móvil con las últimas horas de los periódicos, y hay tal estrés que en convertir cualquier cosa en última hora, que te pueden decir, última hora, llueve en Madrid, y dices, bueno, pues es que es abril, aguas mil, ¿no? Pues tocará que llueva, o algo así, ¿no? Al final estamos en la esquizofrenia de sorprender, de pillar, de conseguir que alguien se vaya ahí el primero. Y los medios compiten sobre todo entre ellos, pero es que las redes han marcado otro ritmo. Y también comentabas antes, lo has dejado de pasada y me gustaría también que profundizaras un poco, todo el tema de la precariedad en los medios de comunicación. Probablemente porque la publicidad ha caído, o la publicidad ahora tiene que diversificar, entre otras cosas, en las redes sociales. ¿Cómo resuelve ese tema el medio de comunicación? ¿Cómo resuelve el tema de la precariedad, que a su vez deriva en mediocridad? Claro, perdóname, sí, por lo menos desde... Estoy de acuerdo, y nosotros
en general los periodistas lo vemos a ver, cuando había menos medios y había menos periodistas, los periodistas estaban mejor pagados. Luego llegó la crisis, se multiplicaron los medios, pero también la oferta, porque cuando yo vine a estudiar periodismo desde Galicia, vine a Madrid porque no había otra facultad pública donde yo pudiese ir, ¿no? Entonces, ahora es como mucho más accesible, eso es bueno, pero al mismo tiempo ha proliferado la mano de obra, los medios pueden elegir mano de obra más barata, digamos, no tienen por qué coger un periodista con determinado recorrido. Entonces, lo que todos hemos comprobado, como casi todos los españoles han perdido poder adquisitivo en los últimos años, pero en la profesión periodística se nota con respecto a otros mucho más. Todos los periodistas que me rodean ganan bastante menos que hace 10 años. Todos hemos ido hacia atrás, hemos perdido condiciones laborales, hemos perdido salario. Eso ¿repercute en el trabajo? Sí, repercute, porque si tú tienes periodistas mal pagados y además y haciendo más cosas que hacían antes, porque si antes se concentraban en ir a cubrir esa noticia y hacer una crónica, pero ahora mientras están allí tienen que lanzar no sé cuántos tweets, luego venir a hacer una crónica, luego grabar un vídeo, luego mandar un audio, luego no sé qué, es que no tienes tiempo, porque los días siguen durando 24 horas, ¿no? Entonces, en algún momento harás las cosas precipitadamente y mal. Y las redacciones manejan todo se hace con el mínimo presupuesto. Ahora, era inviable pensar que se pudiesen hacer ahora las cosas que se hacen con estos presupuestos. Es verdad que ya no necesitas una cámara enorme con 2 operarios y que todo se puede hacer con aparatos más pequeños, incluso de forma más autónoma. Se han abaratado determinados costes y los han abaratado mucho más los medios porque no tienen ingresos. Precisamente leía hace poco a estos nuevos influencers periodistas que dicen, bueno, es que hay que hacer los medios sostenibles. Ellos con un ordenador y una cámara y casi se autohacen todo, ¿no? Claro, ¿cómo hacer un medio de comunicación mucho más sostenible? Hombre, hay cosas que se pueden hacer mejor. O sea, yo recuerdo cómo montaba las crónicas cuando llegué al Parlamento con aquellos magnetoscopios enormes, las 7 cintas, luego evolucionas al disco y luego ya al final terminas volcando todo al ordenador, lo que la crónica que tenías que empezar a escribir, a montar una hora antes del informativo o no llegabas, ahora está el informativo en marcha y tú estás empezando a montar las imágenes sobre la crónica y llegas, o sea, quiero decir, hay muchas cosas que han mejorado, con lo cual antes necesitabas un montador, un no sé qué, y ahora no, necesitabas una cámara, un ayudante, el trípode es más ligero, la cámara es más ligera. Hay muchas cosas que han mejorado y que tú desde el ordenador puedes hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo recuerdo tener que levantarte de la mesa para ir a buscar el teletipo, y el teletipo ahora está en tu misma pantalla, lo tienes todo. Entonces se puede hacer más periodismo más barato. El problema es que los ingresos no han caído con esa proporcionalidad, los ingresos han caído, se han desmoronado. Entonces ahora se está pretendiendo hacer periodismo a precio de saldo y a veces hay churros, pero no crónicas. María, como estamos poniendo algunos problemas para ir terminando y terminar arriba, venga. ¿Por qué vale la pena el periodismo? ¿Por qué vale la pena seguir siendo periodista? ¿Por qué vale la pena apostar por los medios de comunicación en un sistema como el nuestro? Pues sigue siendo un privilegio ser espectador en primera línea de las cosas que pasan en el mundo. Yo volvería a empezar y pagaría si no me hubieran mandado a cubrir determinadas cosas, por hacer cosas que he hecho, por asistir a acontecimientos históricos que he vivido en primera línea. Si eres una persona, si eres un periodista, digamos, con una vocación, eres curioso, eres observador, si te dejan estar y te dejan preguntar y te dejan contar y te dejan escuchar, ese aprendizaje constante, esta profesión de que cada mañana tienes que volver a estudiar, porque el guión de ayer ya no vale. Te alimenta un poquito, día es muy nuevo, pero ¿no? cada día vuelves a empezar y cada día vuelves a estudiar, y hoy de esto y mañana de vivienda y pasado de bolsa y el otro. Esto es un crecimiento personal, interno también. Entonces yo creo que es una profesión privilegiada, te permite conocer gente extraordinaria, te permite vivir en primera persona acontecimientos y realidades de otras personas que te hacen valorar más lo que tú tienes, ¿no? Verte más pequeñito al lado de los dramas que ves alrededor. Es un lugar extraordinario para observar lo que pasa en el mundo, para ser partícipe del cambio del mundo. Y además ahora es más imprescindible que nunca. Entonces sí que hace falta que sigamos haciéndonos periodistas con una vocación y un compromiso. El compromiso es con la honestidad, el primero que está ahí cuando empiezas la carrera y con el que te tienes que morir hasta el final. La honestidad con la persona que te está escuchando, la que te está viendo, a la que se lo estás contando. Cuéntale con honestidad lo que ha ocurrido. Es fantástico para vosotros y es fantástico para los que somos espectadores, que vosotros veis el mundo y a nosotros nos lo hacéis ver, ¿no? Ese mundo gracias a los medios de comunicación. María, muchísimas gracias. Muchas gracias por este ratito que hemos pasado.
Un placer, Jesús. Y mucha suerte en esa responsabilidad desde tu atalaya de presidenta de la Asociación de Prensa de Madrid. No nos sobra la suerte, nos hace falta. Mucha suerte. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Los medios de comunicación son, como hemos visto, decisivos para crear opinión, y la forma de abordar determinados temas acaba influyendo en la percepción que tiene la sociedad sobre las distintas realidades. Y así ocurre con el fenómeno de las migraciones. Me acompañan para hablar de esto Djiby Mbaye, que no sé si lo pronuncio bien, es el coordinador del área de acogida de la Fundación de la Merced Migraciones, y Núria Ferré, investigadora en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de Comillas. Muchas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Djiby, no sé si he pronunciado bien tu apellido. Está bien, lo dejamos pasar. Más o menos, ¿no? Dejamos un 5, un aprobadillo, ¿no? Pues Djiby, precisamente quería empezar contigo, porque tú eres una de las personas que viniste aquí, saliste de Senegal, si no recuerdo mal. ¿Con qué edad? Con 14. Con 14 años. Con ¿Tú 14. solo? Sí, solito. Ajá. Sí, vine... ¿Y cómo viniste? ¿Cuál fue un poco tu decisión? ¿Por qué? ¿Por qué decir me voy? Dejo mi familia, dejo mi tierra? Pues nada, yo vine de una localidad o de una región en la que las personas que han triunfado, ¿no? Que siempre han viajado a Europa porque nunca han tenido esperanza, ¿no? en nuestro país. Entonces, desde niño, pues siempre tenías la esperanza o la ilusión de viajar a Europa y tener una vida mejor, porque siempre pensábamos que en el país en el que vivimos era imposible conseguir, ¿no? Por eso. ¿Y cómo saliste de allí? Pues yo salí desde Mauritania, porque siempre hay contactos, ¿no? Que te dicen que hay una patera que sale el día 20, el día 15, entonces hay intermediarios, ¿no? Y luego ya pagas un dinero. ¿Pero te ayuda tu familia o cómo? No, que va, mi familia no sabía nada, nadie va a tener que dejar a ¿Y cómo es ese día que dices, me voy? ¿Cómo es ese día? Bueno, no es que llegaba un día, me cojo, me voy, no. Entonces había que prepararlo, ¿no? El viaje durante tiempo, casi una semana, 2, y ahorrando un dinero que tenías y hasta poder pagar este viaje y conseguir a subir en esta patera, ¿no? ¿Saliste de tu casa, te fuiste a Mauritania? Me fui a Mauritania en una noche y me acuerdo mucho que llovía bastante. Y nada, ya estaba todo pactado y hablado, y lo único que tenía que hacer es entregar el dinero y esperar que llegue la noche que teníamos que embarcar. ¿El dinero ese cómo lo fuiste consiguiendo? Pues nada, tenía cosas que vendía, tenía una moto pequeña también, que era mía, y nada, porque nosotros ya en Senegal o en África en general, a los 12 años, 11, ya empezamos ya a generar dinero, a ir a trabajar en los mercadillos, y podemos guardar dinero y ahorrar algo de pasta, ¿no? Para poder conseguir embarcar y llegar a Europa. Y así desde Mauritania hasta aquí, hasta España. Hasta Canarias. Hasta Canarias. Eso es. Eso es. Núria, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Núria, este proceso que siguió Djiby, que lo siguen muchas personas, aquí desde España, desde Europa, lo vemos también como una amenaza. Una amenaza por muchas razones, una amenaza cultural, una amenaza de trabajo, una amenaza social. ¿Cómo se vive esto desde tu fundación, que estás ahí en la primera línea de acogida? ¿Esta amenaza, cómo la vivís vosotros cuando veis a estas personas? Pues bueno, yo creo que a nosotros no nos gusta mucho hablar de amenazas, ¿no? Porque sí que creemos que son amenazas a menudo que no están fundamentadas en datos objetivos, ¿no? Sí que es cierto que puede existir un miedo al otro que es diferente a mí por los temas que tú comentabas, pero en realidad no está basado en datos, ¿no? Nosotros hemos realizado varias investigaciones desde el instituto en las que hemos estudiado cómo
no existe esa conflictividad, ¿no? Que la población extranjera está arraigada en España y, de hecho, cuando hablamos de migraciones, ahora a día de hoy ya es un fenómeno estructural, ¿no? Ya cuando hablamos de migraciones tenemos que hablar de nosotros mismos, ¿no? De hecho, por poner un ejemplo de datos, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2022 la población extranjera reclusa era tan solo un 30% de toda la población total reclusa, ¿no? Y además este porcentaje se ha reducido en un 5% desde el año 2009. Entonces, simplemente por ponerte un ejemplo de tantos otros, para mostrar un poco que no es una amenaza, ¿no? Que no hay tal amenaza. Yibi, cuando tú llegaste aquí a España, y ahora tú estás ayudando en una fundación, también estás coordinando precisamente con la Fundación La Merced, efectivamente. ¿Cómo fue ese momento cuando llegaste a España? ¿Qué pasó? Pues nada, yo cuando llegué a España... A Canarias en concreto. Sí, en Canarias con esa edad, ¿no? Yo lo primero que pensaba era poder trabajar, yo lo que quería, es poder trabajar y tener dinero. Pero los educadores y la gente que trabajaba en este centro pues nos comentaba que nosotros éramos menores y no podíamos ejercer ninguna práctica laboral. Y finalmente pues tuvimos que entender esa situación y ponernos a estudiar, integrarnos en la sociedad y así poder desempeñar otras actividades, ¿no? Nuria, cuando es un menor, el caso de los menores no acompañados, ¿cuál es el proceso más oficial para seguir en España en esta situación? Sí, lo primero es si los menores llegan sin ningún tipo de documentación que acredite su edad, o si la documentación que traen que acredita su edad es considerada no válida por las autoridades españolas, se le realizan unas pruebas de determinación de la edad, que son unas pruebas médicas que muchas veces son muy criticadas también por falta de garantías jurídicas. Una vez se determina que... ¿Por qué? ¿Qué tipo de pruebas son? Son unas pruebas, pueden ser radiológicas, también los dientes a veces, entonces bueno, son un poco intrusivas a veces y además son criticadas desde un punto de vista jurídico porque no determinan la edad con exactitud. Es muy complicado determinar la edad con estas pruebas, sobre todo muchas veces cuando estos menores a veces traen documentación de su país de origen que se considera que no es válida, ¿no? Porque se considera que es falsa. Entonces, una vez esta persona se determina su edad y que es menor de edad, pasa a los servicios de protección de las comunidades autónomas, ¿no? Algunos acaban residiendo en centros tutelados por estas comunidades que muchas veces no reúnen las condiciones para realmente ayudar al proceso de integración social de un menor extranjero que está solo, ¿no? Es decir, que tiene una doble condición de vulnerabilidad, por así decirlo, ¿no? Todo ello sin contar con que probablemente muchos de estos menores muchas veces huyen de países en conflictos también, es decir, que tienen derecho a acceder a la protección internacional, ¿no? Que esto también añade un plus de vulnerabilidad. Ya. Vamos a hablar del pacto migratorio, ¿no? 10 años de negociación y tras una crisis similar, como la que se llegó en 2015 con Lampedusa, han permitido que se aprobara el nuevo Pacto Migratorio Europeo que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo y con el de los socialdemócratas. Podría resumirse el espíritu de lo acordado en dos principios. Quienes solicitan el asilo y reúnen los requisitos tendrán procedimientos más ágiles y quien no reúna los requisitos de la Unión Europea pues tendrá que retornar a su país de origen. Pero este pacto no ha estado exento de polémica y se ha aprobado por un margen muy estrecho. Conectamos con la responsable de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Encantado, Paloma, de estar contigo. Paloma, ¿cuáles son realmente las principales claves o los principales pilares de este acuerdo, de este pacto migratorio europeo? Pues mira, son, como sabéis, 10 paquetes legislativos. Lo que pasa es que iban todos encadenados y en el pacto eran o todos o nada. Por eso estuvo hasta el último minuto la duda de si salía adelante, porque había un efecto dominó. Si caía una pieza, caía el pacto entero. Lo más importante, yo creo, en estos momentos es tener claro que esto entra en vigor más o menos a mediados de 2026. Es decir, prácticamente 10 años después, como decías, de aquella gran crisis migratoria, la de 2016, con 1 millón de refugiados, casi todos sirios, que es lo que pone a Europa en danza, ¿no? Y les obliga a reaccionar, aunque luego vino Moria, luego vino Lampedusa, etcétera.
ahora mismo, de estos 10 paquetes legislativos, yo creo que los más llamativos son dos. Todos los que han trabajado en este pacto reconocen que tiene fallos. A nadie le gusta el pacto entero, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los liberales, ni a los de centro. Pero digamos que el mantra que permitió sacarlo adelante es, dentro de lo que hay, esta era la mejor solución, el mejor equilibrio entre solidaridad y seguridad. Eso no quita, como bien decíais, que haya habido muchísimas ONG, las de la Iglesia, Cáritas, el Servicio Jesuita a los Refugiados, pero también Save the Children, Open Arms, en fin, de esos a nadie le gusta. De los que están en el campo, todos están aterrados o descorazonados o decepcionados. Pero creo que hay dos cosas que vale la pena explicar. Uno es ese mecanismo de solidaridad. Hasta ahora, pues el primer país donde tocan tierra, o sea, el primer punto de la Unión Europea al que llega un inmigrante, un solicitante de asilo, se tiene que ocupar de procesar todo. A partir de 2026, cuando esto entre en vigor, puede quedárselo, puede acogerle, puede pagar para que se lo lleve otro miembro de la Unión Europea o las dos cosas. Y las cifras serían 3. 30.000, esos son mínimos, ¿eh? O sea, un mínimo de 30.000 acogidos por año, 20.000 euros por persona a la que cada país prefiera mandar a otro, y 600 millones de euros anuales en financiación, que puede ser para esos centros de internamiento que se van a instalar o se van a implementar en las fronteras europeas, o la famosa ayuda en los lugares de origen, porque es la segunda parte de este pacto. Túnez, Mauritania, eso también provoca más de una ceja levantada. ¿Cómo se va a evitar que allí no haya abusos de todo tipo? Pero digamos que esta es la primera pata, ¿no?, de la que queríamos hablar, este mecanismo de solidaridad. La segunda es unificar el sistema de asilo. Hasta ahora los 27 hacen más o menos lo que quieren o lo que pueden. A partir de 2026, cuando todo esto entre en vigor, hay un sistema común de cómo dar asilo, a quién dárselo, y habrá un mecanismo que se llama Eurodac, que es como si fuera un supercentro de control de huellas dactilares, de datos para todos, incluidos los niños, que se baja la edad de 14 a 6 años, quiera o no quiera, el menor tiene que dar sus datos. Esto también provoca preocupación, aunque los defensores de la medida explican que es precisamente para que no haya menores solos vagando por el continente. Y esta sería, digamos, la explicación de brocha gorda. Es un pacto muy complejo, lleno de apartados que siempre, cuando preguntas o pides que te expliquen, al final la respuesta es: todo depende de cómo se implemente. Esa palabra tan fea de implementación va a ser, en el día de la verdad, la que determine si estamos haciendo justicia o somos cómplices de este drama, porque ese es otro de los debates que hay aquí, o que ha habido aquí durante todos estos años. ¿Estamos contribuyendo a resolver un problema o estamos alimentando a las mafias? En fin, cada uno tiene su opinión. Paloma, muchísimas gracias. Como bien dices, aquí en el ámbito local hay una frase del conde Romanones que decía: hacer vosotros la ley que yo haré el reglamento. La clave fundamental estará en ese desarrollo del pacto migratorio, que para unos, como muy bien has explicado, se queda corto, y para otros va mucho más allá de lo esperado. Muchísimas gracias, Paloma. Buenas noches. A vosotros. Gracias. Gibi, ¿cómo, desde la Fundación La Merced, cómo interpretáis vosotros estas noticias que os llegan sobre el pacto migratorio europeo? Pues para nosotros, y sobre todo como experiencia, ¿no?, que es la acogida, para nosotros es muy importante,
porque desde la Fundación La Merced nosotros acogemos a las personas tal y como son. Nos da igual que seas negro, blanco, que vengas de donde vengas, te acogemos y nosotros creemos que eso es un valor importante que tenemos que también ejercer, y entendemos que también que España sabe hacer una buena acogida cuando quiere, ¿no? O Europa también, porque ya lo hemos visto en el caso de la guerra de Ucrania, se ha hecho una acogida impresionante, ¿no? Y todas las administraciones han estado allí apoyando y gestionando y hacerlo de una manera histórica, ¿no? Y nosotros entendemos que esa acogida es la que se debe de hacer con todo el mundo. Nuria, desde el Instituto de Migraciones de Comillas, ¿qué valoración hacéis del Pacto Migratorio Europeo? Pues también estamos preocupados, la verdad, porque, bueno, como comentaba Paloma, ahora habrá que ver cómo se va a implementar y hay muchos riesgos en cuanto a esta implementación desde un punto de vista de protección de los derechos humanos o de acceso a la protección internacional, ¿no? Hay muchos conceptos que van a ser complicados de implementar en la práctica. Por ejemplo, se va a establecer un procedimiento de cribado rápido en las fronteras, donde también se va a considerar que las personas no están todavía en territorio europeo, creándose una ficción jurídica de no entrada, pero en realidad son personas que van a entrar dentro de la jurisdicción del Estado miembro en cuestión. Entonces va a ser complicado ver cómo se trata cada caso de manera individualizada, desde un punto de vista, como decía, de acceso al procedimiento de asilo o de retorno, ¿no? También nos preocupa que creemos que no se han solucionado problemas y deficiencias que ya existían en el Sistema Europeo Común de Asilo, como es, por ejemplo, el sistema Dublín, que establece una presión excesiva, por así decirlo, en el primer país de entrada. Eso no se soluciona, se sigue estableciendo ese criterio como criterio primordial para el estudio de las solicitudes de protección internacional. Tampoco se ha solucionado el problema de la solidaridad interior entre Estados miembros. De hecho, ha sido uno de los puntos más complicados en las negociaciones, ¿no? Y que traía mayores problemas para llegar a un acuerdo, este equilibrio entre solidaridad y responsabilidad compartida, ¿no? Entre los estados del sur, los que son frontera, los países de Visegrado y los estados de Europa Central, ¿no? Entonces, bueno, hay varios puntos que nos preocupan y creemos que habría sido deseable quizá alcanzar otro tipo de acuerdo. Como ocurrió con Lampedusa en el año 2015, Gran Canaria se está convirtiendo en la principal ruta de entrada de migrantes a Europa. Es la ruta más peligrosa, pero aún así el volumen de llegada ha aumentado un 510%. Patricia Navarro nos lo cuenta. Patricia, buenas noches. España, buenas noches, Jesús, es ya el país de la Unión Europea donde más crece la llegada de migrantes de manera irregular. Al menos eso es lo que desvela el último informe de Frontex del primer trimestre del año. La llegada de migrantes a Europa ha caído, aquí lo ven, un 12%, principalmente los que llegan a través del Mediterráneo central, los que llegan a Italia y a Malta, mientras que lo que se conoce como la ruta de África Occidental, es decir, la que acaba aquí en el archipiélago canario, ha aumentado un 510% respecto al año pasado, y crece también, atención, la del Mediterráneo Oriental, un 109%. Fíjense en este dato. Solo en el mes de marzo han llegado al archipiélago canario más de 13.535 migrantes, y es que en todo el 2023, Jesús, 40.000 personas han llegado a las costas de Canarias, un 154% más que el año anterior. Nos acompaña también esta noche Juan Carlos Lorenzo, es coordinador de CEAR en Canarias. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos, ¿qué significa, estamos hablando del Pacto Migratorio Europeo, qué significa para la situación que se está viviendo ahora en Canarias este nuevo Pacto Migratorio Europeo? ¿Qué supone? Bueno, desde CEAR hemos hecho un análisis exhaustivo del pacto y sobre todo vemos el gran prejuicio que puede producir en territorios fronterizos, y si son isleños, aún más. Es decir, es un pacto que genera más riesgo que oportunidades para la protección internacional, para los derechos de las personas migrantes. En el caso de Canarias, una región ultraperiférica formada por islas, ese concepto de un análisis previo a la entrada, digamos que con el riesgo de que las garantías sean escasas, en el que sean procedimientos acelerados
y en el que las personas se mantengan en un espacio de contención, que el eufemismo lo llama espacios de espera en un territorio isleño, pues nos puede llevar a visiones como las que experimentamos en el año 2022, en el que nos convertimos en también un nuevo experimento de esa política de externalización de fronteras de la Unión Europea, convirtiéndonos en islas jaulas. Creemos que el pacto es lesivo porque esa ficción de la entrada que antes se comentaba es una ficción que es contraria a derecho, digamos que es una ilegalidad en el sentido de que una persona que está en ese espacio de retención que no se ha considerado que está en la Unión Europea significa que faltamos a las mínimas garantías jurídicas y de aplicabilidad del derecho. Insisto, para nosotros el generar esos espacios de contención en el que se hace un análisis previo a la entrada con esa ficción de no jurídica será extremadamente lesivo para fronteras como archipelágicas, como puede ser el archipiélago canario. Ya. Y Juan Carlos, en esto que siempre se habla del efecto llamada por un lado y del efecto disuasorio por otro, ¿el pacto está más hacia va hacia más a un efecto llamada, que parece que no, por lo menos por lo que nos están diciendo, o hacia un efecto disuasorio? Bueno, el pacto realmente legitima una política que se iba llevando a cabo en Europa en los últimos 20 años. Estamos hablando de una política que prima de una manera contundente y sólida la visión securitaria y, por tanto, una visión más que disuasoria de externalización y, por tanto, de alejar a las personas de encontrar o de poder tener la oportunidad de encontrar un espacio seguro que de cualquier otra cosa. El pacto realmente es anecdótico a la hora de hablar de vías legales y seguras para que la gente pueda acceder al derecho de asilo, para que la gente pueda acceder a un espacio o a una dinámica de migración regular, legal y ordenada. El pacto no habla de eso, el pacto habla de externalizar fronteras, habla de fortificar dichas fronteras y habla obviamente de intentar evitar que la gente llegue. Por tanto, es el reflejo y la legitimación de una manera muy sólida en todo su reglamento de esa política de contención y de externalización de fronteras, que por otro lado es lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en estos últimos años. No nos aporta nada nuevo ni resuelve lo que pretendía, armonizar políticas de asilo, porque establece estándares mínimos de protección y de garantía, y por otro lado tampoco el hecho de auxiliar y ayudar a los países de frontera sur a gestionar de una manera mejor las realidades migratorias. Al final las vuelve a legitimar y las vuelve a reforzar en ese sentido de que el sur es muy diferente del resto de países de la Unión Europea. ¿Cuáles serían, a tu juicio, Juan Carlos, los tres, antes nos hablaba Paloma García Ovejero de las claves principales de este pacto migratorio, ¿cuáles serían, a tu juicio, los tres principales principios que debería regir este pacto migratorio europeo para ser un buen pacto migratorio a tu entender? Sí, un pacto que al menos tenga una visión de garantía de derechos, es decir, en este caso lo que estamos hablando de contener la posibilidad de que la persona pueda ejercer el derecho y las garantías jurídicas necesarias para acceder a la protección internacional. Nosotros hablamos primero de un mecanismo de desembarco seguro y de reubicación obligatoria, la solidaridad de la Carta que legitima el pacto y que de alguna manera estamos pagando por no reubicar es realmente o sencillamente inaceptable. Por otro lado, el eliminar ese espacio, esa ficción de no entrada y por tanto procedimientos acelerados de análisis de la realidad del asilo de las personas, porque va a ser de muy difícil cumplimiento y por otro lado cuestiona la garantía jurídica. Y en un tercer espacio, o dos medidas más, si me permite, una sería el cómo trascendemos de esa visión de primer país de entrada que hace que las personas tengan que pedir asilo al país en el que lleguen y generen de alguna forma desequilibrios a la hora de poder gestionar ese tipo de realidad vinculada a la protección internacional y por otro lado añadir medidas de migración regular, vías legales y seguras para que la gente no se siga jugando la vida en el mar, poder pedir asilo en embajadas y consulados de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea en el exterior, programas de movilidad circular, una política mucho más flexible de visados y de reagrupación familiar. Ese tipo de cuestiones harían del pacto algo mucho más amable y, por supuesto, mucho más coherente con los derechos de las personas, de todas las personas. Y Juan Carlos, para terminar, vosotros os encargáis, entiendo, del proceso de acogida, pero ¿qué pasa después? Después de ese primer proceso de acogida, ¿qué ocurre?
Bueno, SEAR en el caso de Canarias gestiona sobre todo la acogida de las personas que solicitan protección internacional. El sistema de acogida e integración de personas solicitantes de protección internacional establece un itinerario transversal, integrado, de inclusión, es decir, las personas reciben capacitación, no solo en cuestiones idiomáticas, sino también en cuestiones de ocupación o formación ocupacional para poder mejorar su capacidad de empleabilidad, atención psicológica, atención social, atención jurídica, obviamente, para seguir monitoreando todo lo que puede ser su expediente de asilo, además de la acogida. Lo que pretende es generar un itinerario y una serie de servicios de inclusión para generar autonomía en las personas. Por otro lado, normalmente cuando las personas llegan a los recursos de atención humanitaria de emergencia en Canarias, tienen nulas o escasísimas posibilidades de poder generar un proceso de inclusión. Son trasladadas a la península y es allí donde continúan un tránsito migratorio o un proceso migratorio en el que Canarias no deja de ser sino una primera fase dentro de un proceso mucho más amplio. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Aquí, Nuria, estamos siempre en el permanente debate, ¿no?, que hablábamos con Juan Carlos, del efecto llamada o el efecto disuasorio. No sé si este pacto genera más un efecto que otro. Dicen que reduce el efecto llamada y promociona ese efecto disuasorio. ¿Qué opinión tienes? Pues bueno, yo creo que a la hora de hablar de efecto llamada también de nuevo hay que ir a los datos, ¿no? Según datos de la OCDE y del Banco Mundial, la población migrante a nivel mundial es tan solo un 2% del total de la población mundial, y este 2% tan solo un 43% está en países en vías de desarrollo, ¿no? Por otro lado, también, si vemos los datos de población refugiada, la mayoría de personas refugiadas del mundo permanecen en países limítrofes a los conflictos. No hay más que ver el caso de Siria, el caso de Sudán, el caso de República Democrática del Congo. Por tanto, ese efecto llamada no existe, a mi modo de ver, sobre los países europeos u occidentales, sino que la presión migratoria al final la padecen los países del sur o países no europeos, ¿no? Por otro lado, en cuanto al efecto disuasorio, yo no creo que se vaya a conseguir eso con el pacto. Si realmente se quieren reducir las llegadas por vía irregular, la única manera, a mi modo de ver, es aumentar las oportunidades de acceder a Europa por vías legales, ¿no? Y tratar de ver posibilidades que beneficien a todos, a los países de acogida, a los países de origen y especialmente a la persona que migra o que huye. Jimmy, yo entiendo, por tu propia experiencia personal y por lo que trabajas como coordinador en la Fundación de la Merced, que en realidad a nadie le gustaría salir de su casa, ¿no? Estamos hablando de los datos clásicos, de los 450 millones de europeos frente a 1.200 millones en África, aproximadamente, quizás un poquito más. Claro, ¿cómo buscar ese equilibrio entre los dos efectos? ¿Cómo poder ayudar también en origen? Yo creo que este efecto llamada creo que no es una cosa inexistente. Yo creo que a nadie le hubiera gustado irse de su país, dejar su familia y estar en otro lugar. A todo el mundo le hubiera gustado quedarse, estar con su familia. De hecho, hay muchos inmigrantes que dejan a su casa, dejan su familia y estar en España durante años sin poder tener su documentación en regla. Y eso es una cosa injusto. Y de hecho, yo creo que este pacto está pensado para alguna parte de la sociedad, porque hemos visto que siempre repito, ¿no? Si Europa y España quieren hacer las cosas bien, pueden hacerlas, ¿no? Y además, cuando ya metemos en la inmigración tema económico, es un poco triste, ¿no? Como que si estamos hablando de la esclavitud moderna, ¿no? Que ya no hacemos las cosas desde arriba, sino desde abajo. Y Europa siempre ha ido diciendo que respeta los derechos humanos, pero en los últimos años vemos que siempre va de buena, pero en realidad no lo es. ¿Tú crees que hay esto que ahora se está un poco con el deporte, nos ha ocurrido, que hay todavía cierta discriminación de Europa o de España por otras razones que no solo son las económicas, como tú muy bien dices, desde un punto de vista cultural o religión, hacia otras culturas como pueden ser la tuya? Sí, exactamente. Yo creo que en el caso del racismo, ¿no? Que se hable mucho en el deporte, está bien, porque hay cámaras, vemos cosas,
pero hay otros tipos de racismo también que existe en los metros, en los autobuses, en los lugares en los que las personas racializadas están trabajando. Entonces, a estas personas también se ejercen racismo en sus cuerpos, en su vida, en su trabajo constantemente. Pero lo percibes, sí. Tú exactamente. Lo percibes, sí. Exactamente, exactamente. Lo del deporte está bien porque se ve. Estamos viendo los futbolistas del Real Madrid porque son gente famosa y tal, pero hay gente por el otro lado que son desconocidas y nadie habla de ellas, ¿no? Pero el racismo está ahí y existe y que es algo que debemos trabajar entre todos porque la inmigración no puede ser una cosa negativa, sino tiene que ser una cosa muy, muy positiva, ¿no? Nuria, tú desde un punto de vista más académico, en comillas, ¿percibís que seguimos siendo una sociedad que en ese sentido somos todavía un poco racistas? Pues yo sí que creo que no, y como comentaba antes, hemos realizado investigaciones que muestran que no hay una conflictividad real, ¿no? A nivel de los barrios y de la convivencia, pero sí que creo también que existe todavía mucho racismo en el día a día, como comentaba Gibi, en temas como el acceso al empleo, ciertos empleadores que tienen todavía prejuicios, el acceso a la vivienda, muchas veces es muy complicado para las personas extranjeras acceder al alquiler de una vivienda también por esos prejuicios. Hay racismos del día a día que sí que están perfectamente documentados y que creo que todavía queda camino por recorrer para intentar reducirlo. Pues eso, hemos mejorado, ¿verdad, Gibi? Nuria, pero todavía nos queda un poquito de camino por recorrer como sociedad. Muchísimas gracias, Gibi, muchísimas gracias, Nuria, muchas gracias a los dos y muchas gracias también a todos ustedes. El próximo sábado nos vemos de nuevo aquí en La Gran Pregunta. Que tengan una muy feliz semana.